Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a ver las consideraciones analíticas de la amplitud de distribución de los monocitos. Hay ciertas consideraciones analíticas que se deben tener. Esto lo he sacado de información del propio fabricante, del manual del equipo, ahí se consigue información y hay documentos adicionales donde podemos conseguir información. Se pueden emplear muestras de DTA, ya sea la forma dipotásica o tripotásica. Las dos son válidas. Recordemos que la forma dipotásica es la recomendada por el Comité Internacional de Estandarización en Hematología. Es la que deberíamos de procurar emplear hoy en día. Pero en el mercado a veces se suelen, sobre todo en nuestros países, se suelen ofrecer esta versión de tubos tripotásicos, quizá porque en algunos países ya no quieren estos tubos, no saben qué hacer con esos tubos a veces en algunos casos, y hay quienes dicen este tipo de cosas. Pero lo cierto es que hay oferta de el dipotásico y el tripotásico. En todo caso sería mejor actuar bajo la recomendación del Comité Internacional de Estandarización en Hematología y emplear el colorante dipotásico. Pero hay variaciones en los resultados del MDW según si se emplean muestras con la forma dipotásica o la forma tripotásica. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. De todos modos, en cualquier laboratorio, si tú trabajas con la forma tripotásica, tienes que trabajar con todos forma tripotásica. Lo que no puede ocurrir es que tengas muestras que son dipotásicas, otras tripotásicas, unas dipotásicas, otras tripotásicas. Eso es lo que no debería de ocurrir. Debería estar estandarizado y emplear siempre el mismo anticoagulante. Otra de las cosas que destacan y que es sumamente importante es que hay que procesar la muestra antes de las 2 horas después de la extracción. ¿Por qué? Porque recordemos que el EDTA es el que mejor conserva las células, pero las altera. Y entonces, más allá de estas 2 horas, se ha observado que hay alteraciones importantes en este MDW, entonces hay que evitar. La muestra debe ser procesada lo antes posible. De hecho, es una buena práctica que todo lo que hagamos en hematología lo hagamos antes de las 2 horas. Es el tiempo óptimo, el tiempo que se ha recomendado. Hoy en día se habla mucho de esto. Antiguamente, a lo mejor hace unos 30 años eran antes de las 6 horas, luego pasó antes de las 4 horas, que es la recomendación general que tenemos, pero hoy en día se aboga mucho a procesar las muestras antes de las 2 horas. Otra de las consideraciones que tenemos que tener es que si la muestra se refrigera, se producen aumentos de este MDW. Entonces la muestra debe ser tomada, mantenida a temperatura ambiente y procesada luego de las 2 horas de su extracción. Hay factores que interfieren, como todo este tipo de mediciones espectrofotométricas, la hemólisis, los triglicéridos, la bilirrubina, la hemoglobina. Esto ya lo ha identificado el fabricante, ya nos dice cuáles son los valores en los cuales hay una interferencia importante y digamos que está bastante estandarizado la realización de este parámetro. Otra de las cosas interesantes e importantes, muy importantes con este nuevo parámetro hematológico es que existen mecanismos de control interno. El propio fabricante elabora materiales de control para estos instrumentos y ese mismo material de control nos sirve para controlar el MDW. Es exactamente el mismo control. Existe otro tipo de control, entiendo yo que lo emplea el personal técnico que le va a hacer servicio al instrumento, y también hay un mecanismo de control interno de la dispersión que se realiza a partir del propio control que se emplea para este tipo de autoanalizadores. También nos dice que es posible el análisis XM. Entonces, lo interesante es que hay material de control disponible, lo cual nos dice que podemos entonces emplear este parámetro porque tenemos una manera de corroborar la confianza en lo que estamos realizando. ¿Qué nos faltaría para que esto sea funcional? Bueno, se debe tener un intervalo de referencia biológico. El grupo de Agnello, que tenemos aquí, ha trabajado bastante sobre este parámetro hematológico. Esta es una publicación del año 2020 y ellos analizaron un lote de muestras. Emplearon la forma tripotásica y emplearon el equipo del DXH900 y aplicaron diferentes mecanismos estadísticos para obtener el intervalo de referencia biológico. Hicieron el no paramétrico, el robusto, el de Harley-Davis. Yo tomé los datos sin aberrante, pero vemos que cualquiera de los métodos los resultados son bastante parecidos, de 16, prácticamente 16,5 a casi 23.
Esto es el intervalo de referencia biológico, por lo menos para estas muestras con la forma tripotásica. No indagué más allá para buscar, pero deben existir quizá otra publicación con la forma dipotásica. De todos modos, este es el que más vi que como artículo que nos habla directamente de la obtención del intervalo de referencia biológico. Un artículo bien interesante para adentrarnos en el mundo de la estimación de estos intervalos de referencia biológico. Si ya se tiene entonces un intervalo de referencia biológico, bueno, hay que ver, tenemos material de control, está estandarizado, lo que ahora se le debe buscar a este parámetro es una utilidad. Y esto fue parte de nuestro en vivo, amplitud de la distribución de los monocitos.